Bueno, pues ya regresamos. El PRI regresa a Los Pinos. Yo acotaría dos cosas. A ver, ¿cómo la ven? La primera, no regresa con los márgenes de victoria que se había dicho. No es la planadora priista la que regresa. Y en segundo, Enrique Peña Nieto regresa con un país donde hay crítica, donde hay personas que no lo pueden ni ver, lo que le va a obligar a ser un gobierno mesurado, o al menos esas serían las lecturas. Y la tercera, ¿qué tanto irá a cambiar su relación con los gobernadores a como era en antaño, de que el gobernador era uno más que quitaba y ponía el presidente, era parte del gabinete ampliado? Y hoy día parece distinta la relación. ¿Cómo ven el regreso del PRI? Mira, yo creo que esto es definitivo y definitorio, porque el PRI en el 2000, cuando pierde el poder, recuerdo que yo tenía un programa de radio allá en la universidad en Durango, y en esa ocasión me acompañó un analista de allá de la capital del país, y le preguntaba yo qué va a pasar. Acaba de suceder el triunfo de Fox, y yo le preguntaba qué va a pasar. Y yo te esperaba una respuesta de decir, bueno, no, pues el PRI va a tener que hacer esto, el PAN va a tener que hacer esto otro. Me dijo una cosa que me quedó muy claro y que lo estoy viendo así casi apuntado por notas de lo que me dijo. Dijo, no pasa nada, hombre. Mira, el PRI se queda huérfano, no tiene un padre presidente de la República. Se supone que el que tiene que asumir el liderazgo y la autoridad máxima en el país por los priistas sería el presidente del partido, pero no va a suceder así. No va a suceder así. Lo más lamentable es que el PRI se va a convertir en muchos priitos. Como nació. Así es, los caciques ahora van a ser los gobernadores, ¿verdad? Y van a hacer su propio partido cada gobernador. Y lo vimos en la realidad. Para esta elección, los gobernadores jugaron un papel fundamental para que llegara Peña Nieto. La clave va a estar, lo que tú mencionabas hace un momento. ¿Qué va a suceder? ¿Volverán al pasado, que ahora sí todos los gobernadores a rendirle pleitesía otra vez al presidencialismo aquel priista? ¿O ahora sí va a haber un federalismo? O relaciones de poder, pues, de no te portaste bien, presidente, pues igual me porto yo distante. Ahora, el mantenerla con Ago fue un arma de doble filo para César Duarte, porque recordemos que hace 10 años la CONAGO nace para hacer ese equilibrio, el contrapeso político, porque el gobierno en el poder, es decir, el PAN, pues no les hacía caso a los gobernadores priistas. Sí, claro, sí. Ese fue el real nacimiento de la CONAGO. Y luego que no puede hacer una CONAGO panista ahora, ¿verdad? Sí, no les da. No les da, no. Ahora, en términos políticos, pues saca bien la primera encomienda del gobernador, que era muy difícil, y sale este pronunciamiento de respetar la elección, ¿no? Sí, mira, yo he escuchado muchos comentarios y me gusta uno que recientemente escuché, en el sentido de que ahora lo que hay que analizar, nos estamos enfrascando en hacer un análisis cuantitativo de la elección, pero falta hacer el análisis cualitativo. Yo creo que para el ciudadano, lo que le está resultando de todo esto es que no hemos aprendido en esta alternancia de la democracia que se dio oportunidad al país en 2000, 2006, asumiendo el poder otro partido distinto al PRI después de 70 años. Creo que no aprendimos y seguimos cometiendo las mismas barbaridades. Como la canción de José Alfredo, nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos horrores. Porque, sí, efectivamente, creo que eso es lo más lamentable que podemos comentar en estos momentos. Vicios que se suponía habían quedado ya en el pasado, sepultados, se vuelven a cometer, corregidos y aumentados. La sociedad todavía dependiendo de dádivas para el voto de todos los partidos. Entonces, creo que lo fundamental es ver cualitativamente qué va a pasar con este país, porque a nadie beneficia el que se convierta esto en un mercado de los votos. Esto no es democracia, es otra cosa menos democracia. Tiene que ver con lo de Carlos Mario, y por ahí iría mi comentario, a ver cómo lo ves. Si en este país, y es deprimente, anuláramos elecciones por entregas de despensa, no tendríamos alcalde, pero ni en Tangamandapio. Sí, se me hace que sí. No, y fíjate, analizando, por ejemplo, se habla hoy, como bien lo dice Carlos Mario, hay una... todavía nos recriminan de que la falta de memoria, de que esto, yo creo que nos han aislado o nos han orillado a eso. Si analizamos el gobierno de Carlos Salinas, a la fecha no solamente son 12 gobiernos malos o 12 gobiernos que se dedicaron al asistencialismo, ¿no? Yo creo que ha sido, al menos de Carlos Salinas a la fecha,
nos han hecho dependientes a tal grado de que no nos dejan hacer algo. Es decir, el ciudadano tiene que estar dispuesto a lo que diga el gobierno. Sí, claro. Entonces, ese es el mecanismo que ha utilizado en los últimos, no sé, El 20 Estado años. mexicano. El Estado mexicano, sí, quítenle nombres y es el Estado quítele mexicano. colores, ¿eh? Entonces, Además. ahí estamos dependiendo muy fuerte, y digo, lo vemos, por ejemplo, con la salida de Carmen Aristegui del aire, que a mí me pareció en extremo absurdo. Bueno, la reintegran y demás, pero es una muestra nada más de decir, el control sigue siendo de acá. Sí, claro. Y a esa escala lo podemos ver porque lo vimos a nivel nacional. Pero aquí a escala pequeña, ¿qué es lo que ha estado pasando después de las elecciones? Enroques al por mayor, motivos personales para renunciar a funcionarios de primer nivel. Hemos visto que ahora ya se empieza a analizar el 2013, cuando todavía no salimos del 2012, ya hay algunos... Gran problema o sea, mexicano, Carlos Mario. Pues es que siempre el calendario electoral es el que rige la vida del país, y eso no debe de ser. Mientras no existan una verdadera educación cívica, electoral en el pueblo, en la gente, para que la sociedad tenga más capacidad de análisis, de información, que tomen las decisiones, ese mentado voto razonado del que siempre hablamos, y que la verdad está muy distante de ser lo que debe ser. Todavía estamos en pañales en muchas situaciones, pero precisamente espacios como este, que estamos en este momento disfrutando de darnos el gusto de comentar, son valiosos para que la gente que está allá del otro lado de estos micrófonos esté escuchando, y a lo mejor son comentarios que muevan a que analice, a que reflexione un poco. Fíjate que yo escuchaba ahora que decías del PAN en el poder y que cometió los mismos errores que antes criticaba del PRI, ¿verdad? El presidencialismo famoso, que era sacar a patadas al PRI de los Pinos, que fue la máxima ilusión que tuvo el mexicano con Fox, que resultó igual de frívolo, peor que López Portillo con Sacha. Exacto. Sí, exacto. Entonces, bueno, por lo menos Sacha era muy guapo. Con todo respeto, ¿verdad? Así es. Pero mira, se cometieron esos mismas fallas, sobre todo en el sexenio de Fox. Y un amigo me decía, mire, el problema de este país está... Ahora priista, ahora converso priista. Sí, dice, mire, el problema de este país es el siguiente. El PRI no aprendió ni ha aprendido a hacer oposición. El PRI también perdió 12 años importantísimos de hacer una oposición inteligente y constructiva para la sociedad mexicana. Sí, claro. El PAN no aprendió a hacer gobierno. Se la pasaron haciendo lo mismo que hacían los anteriores y que antes criticaban. Y el PRD no ha aprendido a hacer partido. Sí. Entonces... es buena lectura. Y nosotros no hemos aprendido a ser ciudadanos. Estamos en ese proceso. Sí, fíjate, por ejemplo, nada más por comentar un error que a mí me pareció de suma importancia y que pasó inadvertido. Cuando Fox literalmente mocha el escudo nacional, no hubo castigo. No. Porque era el presidente. Pero hubieras hecho tú eso. Digo, si ahorita yo me pongo con una bandera aquí afuera, la Secretaría de Gobernación viene y con razón dices que bien, ¿verdad? Sí, claro, pero por ejemplo, fíjate, muchas veces comentamos Estados Unidos y demás, pero ese a lo mejor que ya caen en fanatismo, pero ese patriotismo que tienen allá en Estados Unidos no lo compartimos aquí en México, no tenemos realmente, porque la historia nos la han querido manipular, porque incluso así está, en los libros de texto no está completa, el himno nacional ni siquiera se canta ya en las escuelas completo, se canta más el de Chihuahua, que es de reciente creación y que no tengo nada contra él, pero bueno, pero me parece a mí que todo eso pues nos han orillado, de cierta forma volvemos a lo mismo, dependemos de lo que el gobierno nos quiera dar o que nos quiera decir. Y a este país, y era de las cosas que me platicaba mucho a mí Gilberto Rincón Gallardo, don Gilberto, dice, a este país nos han sobrado los adjetivos. Sí, y esto es muy cierto. En esta campaña les pusieron peje zombies a ciertos admiradores de Andrés Manuel, que no dudo que los haya fanáticos, pero ya es un adjetivo, es una losa. Luego los peje zombies, mal llamados así, le llamaban idiotas y unas palabrotas a quienes votaron por Peña Nieto. Entonces se vuelve imposible un diálogo. O sea, el hecho de que a mí me guste o no Peña Nieto o Andrés Manuel para tacharlo en la boleta no implica empezar a llenar de adjetivos. ¿Por qué? Porque esto nos ha vuelto imposible llegar a acuerdos. Sí, claro. Llegamos tan polarizados, otra vez llegamos polarizados, que ¿cómo llegamos a acuerdos? Si al de enfrente le llamé de una manera nefasta porque no votó, porque por el mismo que voté yo. Es como los matrimonios mal avenidos. Cuando quieres arreglarte, ya es imposible porque cada vez le fuiste poniendo una manchita al tuyo. Así y ya es. cuando quieres avenirte ya no es posible.
Mira, yo creo que la importancia de los medios de comunicación, en particular, de que asumamos un papel más protagónico, menos protagónico, a ver, me explico. Más protagónico en el sentido de que nos responsabilicemos más de orientar a la gente, de educar a la Más gente, participativo. de ser más participativos. Pero menos protagónico porque a veces también parece que los periodistas cada quien quiere salir en la foto y el periodista es la noticia cuando la regla Sí, de el periodista oro, se convirtió en la noticia ahora. así es, y la regla de oro es el periodista no es noticia, él tiene Claro. un margen, él tiene un medio nada Eso más. fue muy grave de tercer grado, ¿eh? Sí, por ejemplo, ahora ya no platicas tú, oye, ¿qué ocurrió? No, sino que dices, lo dijo fulano de Sí. O a ver cómo Marín se pelea con Andrés o Denise Sí. con Peña Nieto. Eso Mira, fue muy ejemplo, grave. Por ejemplo, lo de las encuestas, a mí me cayó muy mal que Gómez Leiva saliera tranquilamente después de estar a machaque y machaque todos los días de que Su sus metodología. encuestas, y retando a los otros y a quien le contradecía de las encuestas. No, aquí nosotros tenemos la razón. Y en tercer grado reflejaba esa misma postura. Después de cuando salen el error gravísimo que comete, tranquilamente Se sale, disculpa. la regamos, disculpen ustedes, no, una disculpa no es suficiente. A eso me refiero yo, en que tiene que haber más responsabilidad de los medios, pero que los califique la sociedad, no comprar autorizaciones ni monolitas que los den una Sí, gente. claro. Yo creo que la sociedad es quien nos califica a nosotros, y nosotros nuestra función es decir cómo están las cosas y que la gente norme su criterio, a llegarle comentarios, a llegarle análisis, a llegarle información en general, para que la gente vaya normando su criterio, pero desgraciadamente también cometemos el error, nos gana el glamour de esto de estar en los medios, y queremos ser noticia y queremos ser los protagonistas de la historia. Nosotros Cuando no. debemos ser el medio a través del cual la protagonista sea la sociedad. Sí, fíjate, y a nivel partidos pasa exactamente lo mismo. Ahorita el PRD y el PAN no se pueden ver. Gustavo Madero dijo, no, yo no soy como el PRD y no voy a impugnar en cascada como Andrés Manuel. Pero aquí recordemos que las alianzas normales son PAN-PRD Convergencia. Sí. Entonces digo, esa ultraderecha y esa ultraizquierda, pues Sí, claro. ¿no? O sea, es utópico muchas veces. Y luego el PRI sale, esta me encanta el PRI, las alianzas contra Natura, PAN, PRD, pero aceptan a Manuel Espino y a Fox, encantados de la vida. Ah, sí, claro. Alba Esteban sataniza medio mundo, y a la hora de los trancazos ahí están las alianzas. Es la que define. Ojo, con la alianza. El Baester le hace una decisión al PRI, una diáspora enorme, un boquete, crea un partido político, no el PRI se alía con el partido político que hizo el boquete. Sí. Sí, son de las barbaridades pues, que se hablan, ¿no? Bueno, y eso yo necesito. Un amigo radiodifusor, don Roberto Díaz Cáceres, en una ocasión que estábamos haciendo una discusión también analizando esto, llegó a la conclusión muy simple. Dijo, mire, en este país no hay más que dos cosas serias, la Virgencita de Guadalupe y la lucha libre. Todo es diario. Bueno, pues aquí no tengo más que dos cosas, un programa muy interesante y la necesidad de ir, la feliz necesidad de ir con nuestros anunciantes, Jorge. Sí, definitivo, ahora que ya no duran 8 minutos como en el proceso electoral. Vamos a un corte.